Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, la senadora Catalina Pérez Pérez, oriunda de Montería, de la vereda Los Vientos. Es una luchadora, fue fundadora de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en la época de Carlos Lleras Restrepo con la reforma agraria, y además es una luchadora por la lucha femenina en el campo, que es tan dura. Es una señora que tuvo que asilarse en Austria durante 21 años, ¿no? Sí. Y fue detenida cuando el M-19 sacó unas armas del Cantón Norte y la acusaron de pertenecer al M-19 siendo una simple luchadora campesina. ¿Qué más nos tiene que decir, doctora Catalina Pérez? Buenos días. Willkommen nach Programm Pido la Palabra. Bienvenidos al programa Pido la Palabra. Nos está hablando en austriaco, ¿no? En alemán, en Deutsch. 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 Ich kann Deutsch sprechen, bitte. Ah, qué bien. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su vida, senadora? Bueno, voy a hablar como decimos nosotros, cuando estábamos aprendiendo alemán, vamos a hablar en lengua que se comprenda. Catalina Pérez es una mujer, una niña que empieza muy joven en las luchas campesinas de Colombia. Pero también la vida es muy dura, porque el campesino nunca en los territorios le dan la educación. Entonces nombran los maestros como siempre, la corrupción, y les pagan los primeros 3 meses. Entonces, cuando los maestros no tienen con qué comprar su comida, entonces nos dejan tirado a los estudiantes. Entonces yo siempre fui una niña que quise estudiar. Entonces yo le dije a mi mamá, porque los curas y las monjas iban cada 4 años a nuestro pueblo de Loma Verde, donde me crié, a casar a la gente que estaba viviendo en unión libre y a bautizar a los niños que eran grandotes y todavía no los habían bautizado. Pero mi mamá era una mujer muy sabia. Entonces ella organizó el altar donde los sacerdotes daban la misa. Entonces ella decoró el altar muy bonito y los curas y las monjas preguntaron que quién sería que organizó el altar. Le dijeron la señora Eufemia Pérez. Entonces ellos dijeron que la querían conocer. Entonces nosotros vivíamos humildemente, siempre hemos sido humildes, pero con mucha dignidad. Entonces mi madre, ellos la fueron a conocer y ella lo invitó el otro día a almorzar. Entonces ellos fueron a almorzar y no teníamos platos finos ni nada. Y mi mamá, pero mija, yo le dije, pero mami, ellos son los representantes de Dios en la tierra y ellos comen en lo que nosotros comamos, en totuma, con cuchara de palo, con lo que tengamos. Pero mi mamá era una mujer muy querida y la dueña de una gran tienda de ahí de Loma Verde, doña Judith Herrera, tenía sus platos finos y sus manteles. Entonces le dijo, doña Eufemia, yo le presto mis platos y mi vajilla. Yo le dije, no, mamá. Pero sin embargo, doña Judith le prestó los platos a mamá y los manteles, y mamá atendió muy bien a los curas y a las monjas. Pero cuando termina la comida, yo le dije, mamá, como tú no tienes plata para ponerme a estudiar, yo me voy a trabajar de día con las monjas y de noche estudio, termino la primaria. Después que termino la primaria, me llevo a una monja para Cali para trabajar con ellas allá en unas residencias femeninas que tenían con muchachas que eran de los municipios de Cali, pero que estudiaban y algunas trabajaban. Allí me encuentro con una monja. El trabajo realmente era bastante extenuante, pero mi idea era que yo quería estudiar. Me encuentro con una monja que ella estaba validando su bachillerato en el Colegio Santa Librada, que en Cali le dicen Santa Pedrada. Entonces yo aproveché y me iba con la monjita a estudiar el bachillerato, el primero bachillerato. Entonces la monja, vamos a ver que era chévere, porque ella se iba conmigo para las reuniones de los estudiantes. Allí empecé a escuchar las primeras palabras de la revolución y del cambio en Colombia, porque habían matado a un muchacho estudiante de la Universidad de Cali y fue en la época de los 70 cuando le roban las elecciones al general Rojas Pinilla.
Bueno, yo seguía en mi tarea, la monja iba conmigo a las marchas, ella me decía que al regreso, cuando llegáramos al convento, no contábamos nada, y yo no contaba nada. Pero después se fue una hermana mía para Cali, y mi hermana, como no estaba acostumbrada a trabajar, y verdad, la vida era muy dura, trabajábamos muy duro, entonces ella le escribe una carta a mi mamá escondida de mí. Y mi mamá va a Cali a buscarme, a buscarnos. Ya yo tenía más de 20 años, pero en ese tiempo uno se dejaba gobernar de la mamá y el papá. Cuando regreso de Cali, enseguida en Loma Verde ya estaban los promotores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, organizando a los campesinos para hacer la reforma agraria. Mi hermana mayor, Ana Lucía, y mi papá estaban metidos en la asociación. Entonces, mi hermana me invita a la reunión y yo enseguida para las reuniones, pero yo no sabía nada. Yo no sabía qué era un terrateniente. Entonces le pregunté a mi hermana, pero Ana Lucía, ¿qué es un terrateniente? Entonces ella me dijo, no hermanita, terrateniente es un hombre solo que posee todas las tierras y los campesinos no tenemos nada. Por eso es que nos tenemos que organizar. Pero senadora, ustedes lograron meterse a una finca de un terrateniente de ellos. Sí. Y ustedes hacían de comer y los hombres rompían montes. Sí. Bueno. Pero allí usted comienza a tener liderazgo ya en la asociación y llega, es tanto liderazgo que adquiere usted que llega a la Junta Nacional de la ANU, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que en aquella época era muy beligerante. Exactamente. Es que en la toma de tierra entramos, ¿verdad? La finca La Antioqueña, que fueron las primeras 800 tomas de tierra que se hicieron en Colombia, especialmente en el Caribe colombiano. Entonces, una de las tomas de tierra fue la finca La Antioqueña, de propiedad de Chepe Posada. Entonces, ahí adquirimos 825 hectáreas de tierra que el INCORA le adjudicó a 80 familias. Entonces, yo me voy formando como una líder. Yo después que ya adquirimos la tierra a mis padres, yo invitaba a mi hermana para ella apoyar a otros campesinos a luchar la tierra para que tuvieran tierra como nosotros. Y ella me decía, no, yo no voy más porque ya como tú tienes... la parcela. Sí, ellas ya tenían la parcela, entonces no fueron más. Entonces ahí voy ganándome mi liderazgo ante los hombres. Por eso es que la organización campesina ANU Línea Sincelejo, en la Junta Nacional nombran a la primera campesina en la Junta Nacional Campesina. Fue así que entonces participé en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a las diferentes asambleas que se hacían y a los diferentes trabajos de la organización en todo el territorio colombiano. Bueno, ¿y por qué la ANU, que era tan beligerante en aquella época, que logró muchas conquistas, por qué la ANU prácticamente desapareció en el país? Quedó una línea, se dividieron, una ANU Línea Sincelejo y ANU Línea del Eje Cafetero. ¿Qué pasó? Bueno, es que se hace el segundo Congreso Campesino en Sincelejo. Entonces, ¿para qué se hacía el segundo Congreso? Para tener la legalidad de la ANU, para tener su personería jurídica. Entonces se divide, unos se van para Armenia y sale la ANU Línea Armenia. Y los de Sincelejo se quedan en Sincelejo, pero inclusive ese nombre de ANU Línea Sincelejo lo hicieron los periodistas que estaban cubriendo ese segundo congreso. Entonces, que fue en el 1972. La una era bien radical, que era la Línea Sincelejo, y la Línea Armenia era gobernista. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo pertenecía a Línea Sincelejo. O sea, a la radical. A la radical, a la que sí hacía buscar la tierra, porque teníamos una consigna: la tierra es para quien la trabaja. Sí, bueno, pero ahora cuéntenos por qué la amenazaron y la detuvieron a usted con el cuento del M-19 de haberse robado unas armas del Cantón Norte de Bogotá. Lo que pasa es que estábamos en una toma de tierra en la vereda La Puente en 1979. Y bueno, ya a mí me habían puesto presa ya en la primera, una de las tomas de tierra después que hicimos en el 74, y ya me pusieron en la policía y la SIJIN y el DA, me pusieron ese número como guerrillera aquí. La estamparon. Me estamparon. Entonces, cuando van la represión, que fue el ejército, a la toma de tierra de La Puente, nos cogen presos, y de más de 100 mujeres que había en esa toma de tierra, a la única que se llevaron fue a mí. Y
a los compañeros, que ahí estaba entonces mi compañero Máximo Jiménez, los pusieron preso en la cárcel nacional y a mí me llevaron para el batallón La Popa de Montería, acusándome que yo era del M-19 y que yo había participado en la toma de las armas del Cantón Norte. Pero yo nunca, ¿cuándo? Si yo no sé ni disparar una arma. Y nosotros como ANUD, nunca estábamos de acuerdo con los movimientos de armados. Senadora, ¿cómo fue esa parte y por qué tuvo que irse del país y a Austria? Bueno, porque a pesar de todo, de mi lucha en mi departamento Córdoba, ya la violencia era tan brava en Córdoba que, como usted sabe, la organización campesina es una hermandad. Entonces los compañeros de Sucre se dieron cuenta que mi vida peligraba y me sacaron en el 83 para Cincelé, Sucre, para el departamento de Sucre. En Sucre continuó mi batalla de la organización y es así que en 1985 me hacen el primer allanamiento en mi casa y me llevaron presa dejando a mi niño pequeño y con unos 7 compañeros que estaban conmigo allí en la casa, porque teníamos una convención regional de la democracia popular, nuestro movimiento político que hicimos alianza con Galán. Pero entonces se acabó el Congreso, pero seguía la represión y Amnistía Internacional se dio cuenta que mi vida peligraba. Y es por eso que en el 1988, en mayo del 88, me saca Amnistía Internacional de mi país a Austria. Yo no me quería ir porque nadie se quiere ir de su país. Te fuiste al destierro dejando todo, tu vida, tu organización, porque para mí lo más bello que me ha podido pasar en mi vida ha sido la organización campesina ANUC Línea Cincelé. Pero allí también organizábamos a las mujeres, la Asociación Departamental de Amas de Casas Rurales de Sucre, AMAR. Entonces me voy a Austria, es algo muy, muy duro. Pero, claro, el exilio es supremamente difícil y complicado para todo el mundo. Sí. ¿Pero qué se puso a hacer usted en Austria? Bueno, llegar a Austria, le cuento... es un problema porque ni el idioma... Nada es tuyo. Nada. Al irte a un país que nada es tuyo, ni el aire, ni el clima, ni la comida, ni nada, ni la gente, es muy duro. ¿No le hacía falta la yuca? Me hacía falta mi comida típica, el ñame, la yuca, el plátano, la ajonjolí, el suero y el queso. Entonces, al llegar a Austria, lo primero que hacen los austríacos es inscribirte en el lugar donde llegas. Y luego, enseguida, me llaman a declarar por qué yo tenía que irme a Austria. Entonces fui a declarar a la policía austríaca y me preguntaron, señora, ¿usted por qué la estaban persiguiendo para matarla? Yo le dije, porque soy una líder campesina que quiero que todos los colombianos y colombianas, especialmente los campesinos y las campesinas, vivan bien, que tengan casa digna, educación, salud, vías terciarias, mercadeo, todo. Y ellos se quedaron aterrados y dijeron, ¿por eso persiguen a una mujer? Yo le dije, por eso me persiguieron. Entonces, en ese país tiene mucha importancia la mujer y los niños. Entonces me pusieron enseguida a estudiar ese idioma horrible alemán. Pero les cuento que eso complicado. No me entraba ese idioma, porque si no sabía bien mi gramática española, aprender una gramática tan difícil como es la alemana. Pero entonces el niño sí, enseguida lo pusimos en un jardín infantil, pero los niños aprenden más rápido y son unas esponjas. A los 6 meses mi niño ya sabía hacer tarea sola, pero yo 2 años y sabía apenas del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese idioma no me entraba, pero tenías que aprenderlo. ¿Por qué? Porque tú... Pero, ¿a qué parte de Austria fue? A Viena, Austria. Bueno. Y le cuento un cuento de Viena. Cuando yo llamaba de Colombia yo llamaba de Austria a Colombia y decía, por favor, rapidito, que yo estoy llamando de Viena y se me va la plata. Me contestaban, sí, viene adentro de Boyacá. La gente de nosotros sí es chévere. Bueno, les cuento que entonces en el exilio sufrí mucho mis primeros tiempos porque no sabía hablar el idioma. Pero bueno, cuando ya tú estás allá, que me hicieron hice la denuncia porque estaba,
me dieron mi asilo a los 2 meses de estar en Austria. Tenía el pasaporte de Convención Flüchtling, entonces ya eres anacante, o sea, ya eres legal en ese país. Entonces me inscribí enseguida en la Cámara del Trabajo, que se llama Arbeitsamt, y aprendía el idioma, pero no sabía nada. Pero cuando ya yo tenía 3 años, ya sabía un poquito más, entonces me puse a trabajar así fuera con musarañas. Desde antes de los 3 años me puse a trabajar y trabajaba de lo que fuera, de recoger nieve, de lavar platos en restaurante. Uno de los restaurantes que trabajé mucho fue el restaurante El Pancho, un restaurante mexicano. La comida mexicana es muy deliciosa y aprendí allí. Entonces ahí yo me ganaba a la gente, a los muchachos, y le dije un día a la ¿Su hijo pudo estudiar allá? Mi hijo estudió todo allá. ¿Y allá. dónde vive su hijo ahorita? Mi hijo en este momento está viviendo en Inglaterra, en Nottingham. Ah, qué bien. Él se preparó allá y todo, y tiene su vida allá. ¿Y por qué tengo regresó? algo lindo ¿Y allá. por qué se regresó? ¿Por el disco de Rubén Blades, que todos vuelven en donde nacieron? No, y quiero decirle que allá tengo algo lindo, que tengo mi primera nieta que nació hace 5 meses. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, en Nottingham, y ella se llama Elisa, y mi nuera se llama Celina, y mi hijo Máximo Jiménez Pérez. Ah, ya. ¿Qué me decía del por qué regresé? ¿Por qué regresó a Colombia? Bueno, cuando regreso a Colombia, quería decirle también las cosas lindas que hicimos con la Casa Cultural. ¿Y por qué hicimos Casa Cultural? En Viena. En Viena. Porque todo, cuando usted se presentaba como colombiano y hablaba de Colombia, le hablaban todas las cosas feas de Colombia: narcotráfico, guerrilla, bueno, la gente más mala del mundo. Entonces en el 1989 constituimos Casa Cultural para mostrar lo lindo de Colombia, su folclor, su gente, su comida. Y cuando fuimos a inaugurar la Casa Cultural, dijimos, bueno, vamos a darle a los austriacos el plato más rico de nosotros, que es el tamal, y nuestro plato nacional. Hicimos 500 tamales. Bueno, la fiesta, y cuando fuimos a recogerle los platos a los austriacos, les preguntamos, ¿Naum? ¿Geschmack? Les preguntamos, ¿y qué les gustó? Ellos dijeron, ungeseignet, o sea que estaba delicioso. Aber die Gemüse war stark, pero que la verdura estaba dura. Se estaban comiendo la hoja del plátano. Entonces nosotros les dijimos, nein, das ist nicht Essen, das ist nur gebacken und gekocht. Entonces ellos nos pidieron excusa. Esas son cosas que pasaron allá, y fuimos a representar a Colombia en un festival de Grecia, y fuimos a bailar nuestra cumbia. Eso lo hicimos en el 90, después en el 2002 estuve en Siracusa, Italia, en Ábola, representando con mi marido Máximo Jiménez en ese tiempo, que estaba él allá, también nuestro folclore y nuestra danza, y ganamos el segundo Senadora, puesto. la historia suya es una historia muy bonita, es una historia para contarla, para escribirla. Usted hace parte de la Comisión Quinta del Senado. Llega al Senado con la ilusión de lograr ese sueño, esa vida, esa trayectoria que tiene, de lograr que los campesinos tengan una vida digna, que esa reforma agraria que nunca se ha hecho en Colombia pueda ser realidad. ¿Usted cómo la ve? Bueno, y realmente hemos llegado con ilusiones. Primero, que el campesino sea reconocido sujeto de derecho, como son nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos afrodescendientes. Bueno, ya ese debate se está dando, y aspiramos que en el último debate pues ganemos. Es una reforma constitucional que está a punto de pasar, ¿no? Sí, está a punto de pasar. Y lo otro pues es la reforma agraria, que es el punto importante para nuestro presidente, el campesinado en el centro. ¿Por qué la reforma agraria? Porque cuando tenemos la comida, tenemos la vida. Entonces, este país es el país más lindo del mundo. Y lo digo con derecho propio, porque cuando estaba en Austria, conozco muchos países europeos, y Colombia tenemos todos los climas, todos los suelos, y todo lo más bello, y su gente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos luchando para que el campesino realmente, como usted sabe, que en el Acuerdo de La Habana el punto número 1 fue la reforma agraria rural integral. Entonces, en este mandato de nuestro presidente estamos en la misma tarea.
y ya pues el presidente en su tiempo de mandato que tiene, ya él ha entregado más de 1 millón de hectáreas de tierra a nuestros campesinos. Entonces aspiramos de que se siga, pero esta es una tarea muy difícil. Una pregunta, ¿sí hay campesinos para que trabajen los 3 millones de hectáreas que quiere entregar el gobierno? Sí hay. Lo que pasa es que en este país... ¿El campesino ya no está muy en la ciudad? Bueno, es que ha habido un problema. Usted sabe que en este país el problema de la guerra ha sido la tenencia de la tierra. Entonces los campesinos hemos querido tener la tierra para trabajarla, y porque si no hay campesino no hay país, porque el campesino es el que produce la comida allá en el campo para ponérnoslas a ustedes acá en la mesa en el sector urbano. Los campesinos sí existen para trabajar. Lo que pasa es que con la ANUC, usted sabe que usted me habló de la ANUC, Línea Cincelejo, que ha sido una de las organizaciones más grandes de los últimos tiempos, la violencia que no inventamos nosotros acabó a la ANUC. Y sobre todo acabó a los mejores líderes. Entonces ahora nos estamos reorganizando el campesinado para verdaderamente impulsar una reforma agraria. Hay un montón de organizaciones campesinas en este momento. ¿Hay una ANUC que todavía existe? Claro, la ANUC, sí, claro. Sí. Yo conozco mutuales, hay una organización que se está armando que se llama Baluarte, hay otras organizaciones. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a todo esto? Bueno, lo primero que nuestro presidente nos ha pedido fue que en el 21 de octubre del 2022, él nos invitó a todos los líderes campesinos de las diferentes organizaciones a un almuerzo en la Casa de Nariño, y pidió que hiciéramos una coordinadora nacional campesina, y de ahí entonces se hizo el acuerdo de hacer entonces la Convención Nacional Campesina, que fue 2, 3 y 4 de diciembre, para hacer esa coordinación, que queden las diferentes organizaciones con sus diferentes nombres, pero que hagamos una coordinación nacional del campesinado para que le quede más fácil a nuestro presidente de impulsar una reforma agraria, porque una islita por allá, otra islita por acá, eso no da resultado. ¿Qué le digo yo a mis compañeros de las diferentes organizaciones? Que todas esas islas y todos esos laguitos que hay de organizaciones, que hagamos un océano y que hagamos una fuerte organización para que así sea más fácil hacer. Sí, pero mire los problemas que tenemos. Le voy a poner el ejemplo de la panela. En este momento, producir una panela vale 3.000 pesos y se vende a 2.000 pesos. Sí. O sea que los productores de panela están perdiendo plata. No hay un incentivo. Existe mucha reglamentación, inclusive leyes del Congreso de la República, donde obligan a las entidades del Estado a comprar la panela al productor para poder que se regule el precio y los tipos puedan ser competitivos en el mercado. Pero así como pasa con la panela, pasa con todos los productos agropecuarios. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? Mire, lo que pasa es que en el país nunca le han prestado la atención al campesinado. Ha sido uno de los sectores marginados, maltratados, violentados. ¿Por qué? No tenemos vías terciarias, no hay estabilidad de precio. Cuando se empezó la fallida reforma agraria, digo así, hubo el IDEMA, y entonces habían mercados campesinos, pero acabaron los mercados campesinos. ¿Este gobierno qué quiere? Hombre, que se valore la economía campesina, la economía popular, que impulsemos los mercados campesinos, porque si no hay comida, no hay vida, no hay paz. Entonces, por eso estamos en esta gran tarea hoy de impulsar desde el Congreso que se haga esa organización para que podamos tener ese amor por el campo. Porque es que usted me lo dice, un campesino que trabaja todo el tiempo y viene entonces a vender su bulto de maíz al intermediario, el campesino ni siquiera le pone el precio. Él pregunta, ¿a cómo me pagan el bulto de maíz? Y al campesino solo le queda el cansancio. Entonces se va a organizar los mercados y que se va a organizar que se respete también el tema de los precios. O sea que sería bueno volver a instalar el IDEMA en Colombia. Sí, en esa estamos. Vamos a recuperar el IDEMA, vamos a recuperar centros de acopio y estamos impulsando los mercados de campesinos. Y nuestro presidente, una de las tareas que por eso está impulsando esta tarea con los dirigentes de acciones comunales, es las vías terciarias. Pero al presidente le ha ido bien en la parte económica. El país va bien, mire, $1 abajo. La inflación, que es lo que más
pesas en la canasta familiar, que es la comida cara, que es la que más golpea al sector pobre, va para abajo, ¿sí? Es decir, la estabilidad macroeconómica del país va muy bien, al país le ha ido muy bien en los términos macroeconómicos, en términos económicos. Sí. ¿Cómo repercute eso al campesino entonces? Bueno, lo que ha repercutido siempre fue lo que dijo nuestra ministra hoy. Nunca se le ha prestado atención al pequeño y mediano productor, al que hace el pan coger. Entonces nuestro presidente ahora sí le está prestando atención, aunque sigan las otras economías realzadas, pero si al campesino le va bien, pues le va mejor también a nuestro presidente y a Colombia. Y ahí se cumplirá hambre cero. Bueno, senadora, se nos acabó el tiempo, pero antes de retirarnos del programa, ¿por qué no hace un mensaje positivo a la sociedad colombiana? Bueno, yo tengo muchos mensajes positivos a la sociedad colombiana. Es que tenemos el presidente de la vida y una vicepresidenta como Francia Márquez, y nuestro pueblo está despertando, y que nuestro pueblo pues siga despertando para apoyar este gobierno de la vida. Yo estoy muy feliz con nuestro presidente porque en poco tiempo ha hecho muchas cosas a beneficio de nuestro pueblo. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, senadora. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.